estás? Bien, ¿y tú? ¿Me permite? Perdón, permíteme, le voy a bajar el volumen de mi música. Hola, ¿cómo estás? Fíjate que tengo una pregunta. Nosotros hemos estado haciendo unos seminarios de evangelismo y discipulado y quería saber si tú me podrías recibir para hacer algunas prácticas. ¿Y de qué más o menos se trata? Se va a tratar de practicar una presentación del evangelismo y del discipulado. Tardaría como unos 15 a 30 minutos. Ok, está bien, a mí me parece bien, pero solo quiero que sepas que yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo católica, voy a seguir yendo a los bailes y voy a seguir tomando. Está bien, no te preocupes. Solo quiero asegurarme que tú me podrías recibir qué día y a qué hora. Ok, perfecto, entonces te espero mañana a las 6, ¿te parece? Ok, mañana a las 6 de la tarde está muy bien conmigo. Entonces nos vemos. Bye. ¿Esta es la casa? Qué bueno que hemos llegado. Sí, estuvo cerca. Okay. Sí, como hemos practicado antes, ya sabes cómo hacerlo, ¿eh? Ok. Sí, esa es mi amiga Berenice y yo he estado orando mucho por ella para que el Señor toque su vida. Yo igual hemos estado orando y sé que el Señor va a hacer algo importante hoy. ¿Quién? Hola, Bere. ¿Cómo estás? Gracias. Qué gusto saludarte. Hola. ¿Nel? ¿Wilson? Eres mi discipulador. Oh, mucho gusto. Berenice. Wilson. Adelante. Pasa Gracias. a su casa. ¿De dónde eres? Soy mexicana. Ah, qué alegre. ¿Y ustedes de dónde son? Yo de aquí, de Estados Unidos. Yo también. Pero mi esposa es de México. Oh, qué bueno. Qué Mi bueno esposo saber es de eso. Guatemala. Oh. Sí, pasa. Bienvenidos a mi casa. Gracias. Muchas gracias. Declaro paz a tu casa. Gracias. ¿Pueden sentarse? Gracias, muy amable. Pues quédate aquí cerca. Qué lindo tu casa. Gracias, el color es muy bonito. ¿Cómo me dijo que se había llamado? Wilson. Wilson. Oh, bueno. Entonces, ¿quieren algo de tomar? ¿Agua? Gracias. Por favor. Okay, María, ¿puedes bajarle tu música, por favor? Y traerme 2 vasos de agua ahora. ¿Y cómo has estado? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Qué bueno. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Disfrutando del día. ¿Había mucho tráfico? No, pero ansiosos de venirlos a conocer. Gracias. Gracias por recibirnos. De nada. Gracias. Muchísimas gracias. María, quédate con nosotros, por favor. Sería bueno. Ok. Mucho gusto, Gloria. Mucho gusto. Wilson. Mucho gusto. Bueno, nosotros somos Misión Cristiana del Calvario y estamos haciendo un proyecto. Y en este proyecto que estamos efectuando, estamos haciendo presentaciones a nuestros amigos y familia cercana. Y como te había mencionado en el teléfono cuando hablamos, se trata de evangelismo. Y comienza así, diciendo, antes de entrar, te voy a dar para que nos puedas seguir. Y comienza diciendo que fuimos hechos a su imagen, a la imagen de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 1, 26 y 27. Comienza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este fue el propósito que Dios determinó para el ser humano en la creación del hombre. Pero, si vemos aquí abajito, terminando el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que aquí, principiando, fue la planificación del propósito de Dios, que el hombre sea a la imagen de Él. Pero aquí abajo vemos cómo ese propósito se efectuó, cómo vino a realidad cuando Dios creó al hombre. Pero lamentablemente el hombre pecó. Y eso lo vemos en las Escrituras en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos son pecadores. Entonces, voy a pedir que por favor me ayudes a leer aquí en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos cómo el propósito de Dios se había perdido, porque el hombre pecó. Ya el hombre ya no tenía la imagen de Dios. La imagen de Dios se perdió en él. Pero vemos cómo Dios trajo la solución en la persona de Cristo, quien es la persona justa, que dice aquí: por la obediencia de uno, quien es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Quizá el primer hombre pecó, pero a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a ser justos por Él y estando en Él. Pero vemos que el hombre sin Cristo es pecador y está separado de Dios, de modo que no puede conocer ni experimentar el amor de Dios ni el plan de Dios para su vida. Y eso lo vemos en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. Voy a pedir que María, por favor, si puedes leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, Berenice, ¿podrías leer Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos cómo el hombre nace separado de Dios por el pecado del primer hombre. Pero el regalo de Dios para nosotros, para todo ser humano, es la vida eterna en la persona de Jesucristo. Quiero decirles y compartirles que Dios les ama y Él nos ama a nosotros, y Él tiene un plan maravilloso para tu vida, Berenice, y Él tiene un plan maravilloso para ti también, María. Y lo dice en Juan 3:16, que es un texto muy conocido, y por eso voy a pedir que por favor juntos podamos leerlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la expresión del amor de Dios para nosotros, en que Él entregó a su único Hijo para que se restaurara la imagen de Dios en el ser humano. Y eso lo vemos también en Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo no quiere nada más que destruirnos y hacer que sigamos viviendo separados de Dios. Pero el plan de Dios es que todos nosotros podamos estar en Cristo y vivir con Dios, para que podamos disfrutar de una vida eterna con Él, una vida que es abundante, una vida que todo lo sacia, porque el Cristo todo lo sacia. Seguimos viendo. Este versículo en 1 Corintios 15:3-4, voy a pedir que por favor mi discipulador me apoye a leerlo. Así dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que sucedió con la muerte, la resurrección de Cristo,
ya fue escrito desde que antes de Cristo existiera en el mundo natural, en el mundo físico. Porque en el principio Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí ya Cristo estaba enterado del plan de Dios para el ser humano y para todo el mundo. Y vemos que todo lo que Cristo hizo y todo lo que le pasó ya estaba determinada en las Escrituras. Sigue diciendo aquí, el amor de Dios es incondicional. ¿Qué entienden ustedes de la palabra incondicional? Que no importa lo que hagamos, Él nos ama. Sí, es exactamente eso. Porque dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos la redención, no merecíamos la salvación, pero aunque éramos pecadores, Cristo dio su vida para restaurar el propósito de Dios en nuestras vidas y en toda la humanidad. Aquí dice en Juan 14:6, María, ¿puedes leer por favor? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar a Dios. No es la religión, no es ninguna otra ideología, porque Cristo mismo lo dijo que Él es el camino hacia Dios. Él es el quien hace que el hombre pueda acercarse de nuevo a Dios, porque habiendo nosotros nacido separados de Dios, Cristo es el que nos trae y nos lleva al Padre. Sigue diciendo aquí, Él murió por nosotros. A través de Él puede conocer a Dios, experimentar su amor y vivir el plan que Dios tiene para su vida. Él murió y resucitó entre los muertos. Vemos cómo hay unas palabras que se siguen repitiendo y las van a seguir viendo. Y es el amor de Dios y el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos a su imagen. Y solo a través de Cristo, quien por amor dio su vida a nosotros, ese plan se puede efectuar en nuestras vidas. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 3:18. Berenice, ¿puedes hacerme el favor de leer? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. María, ¿puedes leer Hechos 1:3, por favor? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Leemos aquí como Cristo murió por nosotros, pero también vemos como cuando Él resucitó con demostraciones, Él resucitó con evidencias. Dice que se apareció durante 40 días hablándoles. Entonces no solamente se apareció como un ejemplo en figura de un fantasma, sino que les habló acerca del reino de Dios. Y fueron pruebas de su resurrección indubitables, que no se dudan, no hay cuestión, porque eran tan ciertas, tan vivas, se presentó de una forma tan tangible que la resurrección de Cristo no se puede debatir, no se puede cuestionar, porque fue una realidad. Él resucitó y por eso es que hoy nosotros tenemos vida, porque Él resucitó, no porque Él murió. El poder estar en el propósito de Dios no tiene que ver con la muerte de Cristo, tiene que ver con su muerte y resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos sería en vano, porque no habría esa prueba de la verdad de la palabra.
Para poder experimentar el plan de Dios para nuestras vidas y restaurar la imagen de Cristo en nosotros, es necesario nacer de nuevo. Jesucristo en Juan 3:7 dice: no te maravilles, María, no te maravilles, Berenice, no te maravilles, que les diga, es necesario nacer de nuevo. Cada uno de nosotros, leamos aquí, dice, debemos nacer de nuevo y recibir a Cristo por fe. Entonces, como hijos de Dios, podemos conocer y experimentar el amor de Dios y vivir su plan para nuestras vidas. ¿Cómo es que vamos a poder experimentar a Dios y vivir su plan? A través de Cristo, naciendo de nuevo en Dios. Y eso lo vemos que Cristo lo menciona en Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice Berenice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto menciona un punto muy importante, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la habilidad de nacer de nuevo, de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la clave, que al nacer de nuevo puede ser expresada la imagen de Dios en nosotros. Como vimos originalmente en el principio, que así fue que Dios creó al hombre, a la imagen de Él. Y así es que nosotros vamos a poder ser hechos a la imagen de Cristo, solo en siendo hijos de Dios, solo naciendo de nuevo en Cristo. Efesios 2:8-9. ¿Puedes leer, María, por favor? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Por la gracia de Dios es que nosotros podemos alcanzar la salvación. No es por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros logramos, es sencillamente porque a Dios le plació regalarnos una oportunidad a una nueva vida para poder experimentar su amor para nosotros, para poder hacer lo que Él ya se determinó que nosotros hagamos y logremos en Cristo. Seguimos viendo. Para nacer de nuevo, primero tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Qué dice aquí? Del pecado. Del pecado adámico con el que nacimos y de los pecados que hemos cometido. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer que como humanos nacemos en pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa y también cometemos errores y hemos pecado de alguna forma u otra, hemos pecado y hemos fallado a Dios. Entonces debemos reconocer eso y entender lo que dice Marcos 1:15, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Berenice, María, este es el tiempo. El Evangelio hoy ha llegado a su casa para que ustedes puedan tener esa oportunidad de tomar la decisión más importante de sus vidas, de entregar su vida a Cristo, comenzando con el arrepentimiento. Seguimos en el siguiente paso, que es el creer. Creer en el Evangelio y que Dios levantó a Cristo de los muertos. Aquí está el mismo texto, Marcos 1:15, enfatizando que para nacer de nuevo es necesario creer, no solo en Cristo, no solo que Él existe, sino creer que Él resucitó y Él vivo está, y hoy Él es el que nos da vida a nosotros. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? ¿Qué dice aquí?
Confesar. Berenice, ¿puedes leer Romanos 10, 9 a 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miremos qué hermoso es el plan de Dios, porque Dios es tan sabio que la salvación Él lo hace algo integral. No solo tiene que ver con una salvación espiritual, sino que dice que hasta nuestros corazones serán cambiados, nuestros corazones serán tocados. Entonces debemos entender que es necesario que nosotros reconozcamos que Cristo resucitó entre los muertos y al creer en Él podemos confesar su señorío. Confesar su señorío tiene que ver con reconocer que de hoy en adelante Él es el quien gobierna nuestra vida. No solo es un eslogan, no es solo un dicho que Cristo es el Señor, sino es una realidad que nosotros vivimos al momento que decidimos nacer de nuevo, para que Cristo sea el quien toma el control de nuestras vidas. Seguimos con el cuarto paso para nacer de nuevo, que es el bautizarse. Dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros, al determinar seguir a Cristo, seamos bautizados en agua y bautizados en el Espíritu, que se les va a ampliar en las siguientes páginas. Pero sigamos a la importancia del bautismo. Lo vemos en Mateo 28:19, que el versículo termina diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos cómo en varias partes de las Escrituras menciona la necesidad de ser bautizado. Para ser salvo, dice aquí en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado es el que alcanzará la salvación. Solo de esa forma, solo naciendo en Dios, es que nosotros podemos alcanzar la salvación y hacer posible que el plan de Dios se efectúe en nuestras vidas, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Ahora vemos el último paso, que es aquí, que seguimos con el bautismo, pero ahora enfatizando el bautismo en el Espíritu Santo. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos que Dios quiere que nosotros entremos a su reino. Y el entrar a su reino tiene que ver con entrar a su gobierno, tiene que ver con entrar a su plan para nuestras vidas. Ahora nosotros lo que debemos hacer es realmente meditar en lo que Dios mismo ha hablado hoy y poder ver y darnos cuenta que esta es la mejor decisión que nosotros podemos tomar en realidad. ¿Estás bien? Oh, sí, nada más es que me explicó lo que estás diciendo. ¿Por qué lloras? Yo no sé, es que siento algo adentro y no sé cómo explicarlo. Gracias. Eso lo que tú sientes es Dios mismo tocando en tu corazón. No hay ninguna otra forma de explicarlo, porque hoy se les ha traído el Evangelio a su propio hogar y Él está hablando a sus vidas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que hoy hablamos para mí o para mi discipulador? Sí. ¿Por qué me tengo que arrepentir si yo no he hecho nada malo? Bueno,
volvamos aquí, en el folleto que estuvimos viendo, donde habla del arrepentimiento. Dice arrepentimiento del pecado adámico con el que nacimos. Entonces, independientemente de lo que hemos hecho en nuestras vidas, todo ser humano nacemos con pecado, porque el primer hombre falló a Dios y el primer hombre desobedeció. Y vimos en las páginas anteriores que por él cada uno de nosotros fuimos constituidos pecadores. Entonces no tiene solo que ver con lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, sino con que naturalmente cada ser humano debe reconocer que vive separado de Dios porque el primer hombre desobedeció y la imagen de Dios se perdió. ¿Y en qué debo de creer? Si yo creo en Dios, creo en la Virgen de Guadalupe, creo en San Antonio, creo en San Judas, ¿en qué más debo de creer? Yo creo en Dios. Le voy a dar la oportunidad a mi discipulador para responder tu pregunta. Es importante creer, pero para hacer las cosas correctamente, el primer paso para nacer de nuevo es arrepentirse. Y cuando las Escrituras habla de creer, está hablando de que se debe de obedecer, pero Él es el único camino. No hay ninguna otra vuelta para nacer de nuevo y conocer la imagen de mi Padre. Y Él, cuando Dios amó al mundo, no dio una religión, no dio a alguna virgen, no dio a un ser humano, no dio a un objeto, dio a su Hijo. Y solo a través de Él tú puedes alcanzar esa imagen, el propósito, porque Dios, tu Padre, si tú lo llegas a reconocer, te ha creado a ti. Y desde antes de la fundación del mundo, dijo a Berenice, la quiero para que sea mi hija, o María, que sea mi hija. Pero ¿cómo? A través de creer en Cristo, pero arrepintiéndote primero, el que no sabías de esto, el que no podías experimentar su amor y su plan, cuál será la imagen de Él. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Y es si con lo que hoy escucharon y recibieron, quieren tomar la decisión para entregar su vida a Cristo. A mí me gustaría ver esto, me interesó. ¿Sí? Entonces, María, ¿tú quieres determinarte seguir a Cristo, nacer de nuevo para que la imagen de Dios sea formada en ti? Okay. Felicidades, es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. ¿Y Berenice? No, gracias. Yo quiero seguir en los bailes y tomando altar. Está bien. Te agradezco por el tiempo que nos permitiste para poder compartir lo que a nosotros se nos fue enseñado. Ahora voy a pedir que mi discipulador ore por la vida de María, porque ella ya ha tomado esta decisión para entregar su vida a Jesucristo. Y solo para que, como ya se nos fue explicado, para enfatizar que después de tomar la decisión de seguir a Cristo, de arrepentir, de creer y de confesar su señorío sobre tu vida, es necesario bautizarte. Entonces, terminando ahorita, hablamos de los detalles para que podamos llevarte para que seas bautizada, pero primero oremos. Una vez más te felicito por tomar esta decisión y tenés que saber que tú vas a hacer la oración. Yo te voy a dar las pautas de cómo hacer esta oración. Primero tú vas a hablar con el Señor y le vas a decir, perdóname que estaba lejos de ti y no tenía tu imagen, pero ahora lo acepto a través de Jesucristo y creo que tú lo enviaste al mundo para yo conocer de ti. Él murió por mis pecados y reconozco que Él vive, que Él resucitó entre los muertos. Y ahora reconozco su señorío sobre mi vida. Ese es tu tipo de oración. Tú puedes orar con Él, siéntete con la libertad. Él sabía que íbamos a venir hoy y Él sabía que este iba a ser el inicio de un gran paso, de un proceso, porque después de esto, como dijo mi amiga Gloria aquí, viene un tiempo donde vas a ser bautizada y ahí va a completar el nacer de nuevo y vas a experimentar al Espíritu Santo
pero también vas a seguir con un discipulado. ¿Okay? Entonces, vuelvo a recalcar, vas a decir, Señor, perdóname, me arrepiento por ser separados de ti, por no tener tu imagen, pero creo en Jesucristo, en tu Hijo, que tú lo has enviado, a que yo reconozca el señorío de Jesucristo y tenga la imagen de Él. Y ahí lo estás confesando. Dale con mucha libertad. Lo puedes hablar como que si Él está enfrente tuyo, porque Él está aquí. Señor, perdóname, yo creo en que resucitaste de los muertos. ¿Y cómo va lo demás? Que te arrepentís, estás reconociendo. Yo reconozco que estoy arrepintiéndome de todos los pecados que he hecho y del pecado que hizo Adán, y que acepto tu señorío. Correcto, felicidades. Y así vamos comenzando a aprender a dirigirnos en comunicación, en oración, lo que llamamos, con nuestro Padre. Felicidades. Felicidades. Nos oremos solo para terminar así todos juntos. Y después de esto también nos gustaría, ustedes tienen amistades, Sí. ustedes se ven como gente genial, muy buenas personas, y nos gustaría tomar los nombres de ellos, y así como hicimos con ustedes, pues oramos por ustedes y vamos a estar orando por ellos, pero primero vamos a orar. Y déjame decirte, hiciste un excelente trabajo. Gracias. Me gustó la presentación que hiciste, y gracias por tomarle tiempo, porque esto le ha beneficiado a ella ir aprendiendo a cómo enseñar. Muy excelente trabajo. Muchas gracias. Nos oremos. Padre, te damos gracias porque en tu plan eterno ya habías determinado que hoy el Evangelio de Cristo llegara a este hogar. Bendecimos este hogar y declaramos que paz sea a esta casa. Declaramos que el reino de Dios se ha establecido aquí como tú ya lo has determinado. Bendecimos la vida de Berenice y de María porque ellos escucharon atentamente el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Y bendecimos a María porque ella ha determinado entregar su vida a Jesucristo. Y sabemos que naturalmente el siguiente paso es el bautismo para sellar y finalizar.